El 5 de febrero de 2026, a la medianoche, algo se rompió en silencio. No hubo explosión, no hubo sirena, no hubo ningún titular de emergencia en tu teléfono, pero ese día, el último tratado que limitaba los arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia dejó de existir. Por primera vez en más de 50 años, no hay un solo acuerdo legal que frene la carrera atómica entre las dos potencias que juntas poseen el 90% de las armas nucleares del planeta. Y lo perturbador no es que haya pasado, lo perturbador es que alguien lo escribió hace casi 500 años. ¿Es posible que Nostradamus haya visto este momento exacto? ¿Es posible que un hombre nacido en 1503, sentado frente a un cuenco de agua en la Francia renacentista, haya descrito el mundo en el que tú estás viviendo ahora mismo? Antes de que descarten esto como coincidencia, necesito que entiendan algo. No estamos hablando de una interpretación vaga, ni de una lectura forzada. Estamos hablando de cuartetas específicas que mencionan fuego en el cielo, sangre en el santuario, y 3 fuegos que se elevan desde Oriente mientras Occidente pierde su luz. Y estamos hablando de un mundo donde, en este preciso instante, Estados Unidos acaba de invadir un país soberano, Rusia exige represalias, China observa en silencio acumulando poder, y ya no existe ningún mecanismo legal que impida a cualquiera de ellos multiplicar su arsenal nuclear sin límite alguno. Marzo de 2026 será el primer mes completo de la humanidad en esta nueva era sin frenos. Y si Nostradamus tenía razón, lo que viene después es algo que nadie quiere escuchar. Pero antes de entrar en las profecías, necesito que entiendas el escenario real. Porque lo que hace que estas visiones sean tan inquietantes no es lo que dicen por sí solas, es lo que dicen cuando las colocas sobre el mapa del mundo actual, y ese mapa, en este momento, tiene más puntos rojos que en cualquier otro periodo desde la Guerra Fría. No es exageración, no es alarmismo, es lo que dicen los informes del Foro Económico Mundial, del International Crisis Group, del Council on Foreign Relations y de cada centro de análisis geopolítico que existe. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos conecta textos del siglo XVI con decisiones que se tomaron hace apenas unas semanas. Y cuando veas la conexión, no vas a poder dejar de pensar en ella. Para entender lo que viene, primero necesitas entender lo que se fue. El Tratado New START fue firmado en 2010 entre Barack Obama y Dmitry Medvedev. Limitaba a cada país a 1.550 cabezas nucleares desplegadas y a 700 misiles y bombarderos operativos. Pero más allá de los números, lo que hacía funcionar al New START era la transparencia. Cada país podía realizar inspecciones sorpresa en las instalaciones del otro, había intercambio de datos cada 6 meses, había un canal de comunicación abierto que funcionaba incluso cuando todo lo demás fallaba. Era más que un papel, era una red de seguridad para toda la especie humana. Y el 5 de febrero de este año, esa red desapareció, sin reemplazo, sin negociaciones activas, sin ningún acuerdo sucesor a la vista. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo? La reacción del mundo, o más bien, la ausencia total de reacción. El secretario general de Naciones Unidas advirtió que el mundo estaba entrando en territorio desconocido. El Papa pidió que se hiciera todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentista. Expertos de las universidades más prestigiosas publicaron artículos de emergencia, y la respuesta del público fue un silencio casi absoluto. No hubo manifestaciones masivas, no hubo debate en las calles. La mayoría de la gente se enteró, si acaso, por un artículo que deslizó en su teléfono entre un meme y una receta de cocina, y siguió con su día como si nada hubiera cambiado. Pero todo cambió. Ahora imagina que alguien escribió sobre este momento hace casi 500 años. ¿Seguirías llamándolo coincidencia? ¿Seguirías mirando hacia otro lado? Porque Rusia, por su parte, declaró que ya no se siente vinculada por ningún límite nuclear y que determinará sus acciones futuras según el entorno estratégico. Estados Unidos respondió que quiere un nuevo tratado, pero solamente si China participa en las negociaciones. Y China dijo que no piensa sentarse a negociar mientras su arsenal, de unas 600 cabezas, siga siendo considerablemente más pequeño que los más de 5.000 de cada una de las otras dos potencias. Es decir, nadie está dispuesto a dar el primer paso. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Sin árbitro, sin reglas, sin red. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día.
Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día, nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Michel de Nostredame nació en 1503 en Saint-Rémy de Provence, Francia. Fue médico, farmacéutico y astrólogo en una época donde la línea entre la ciencia y lo oculto era difusa y peligrosa. Pero su fama mundial no proviene de la medicina, proviene de un libro que publicó en 1555, Les Prophéties, una colección de 942 cuartetas escritas en una mezcla deliberada de latín arcaico, francés medieval, anagramas y metáforas tan densas que ningún erudito ha logrado descifrarlas por completo en casi 5 siglos. El propio Nostradamus admitió que oscurecía intencionalmente sus escritos para evitar ser perseguido por la Inquisición. Envolvió sus visiones en capas de ambigüedad, usando símbolos astronómicos, referencias mitológicas y juegos de palabras que solo podían interpretarse en contexto. Los escépticos dicen que la ambigüedad es el truco, que si escribes algo lo suficientemente vago, siempre alguien encontrará una coincidencia. Y tienen razón en parte, pero los que estudian su obra a profundidad argumentan que hay patrones demasiado específicos para ser producto exclusivo del azar. Se le ha vinculado con el gran incendio de Londres de 1666, donde una cuarteta habla de fuego que devora una gran ciudad. Se le ha asociado con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki por versos que describen un resplandor terrible que cae del cielo. Se le ha conectado con la pandemia de COVID-19 por menciones a plagas que llegan desde Oriente, aciertos reales o interpretaciones retrospectivas. Es un debate que lleva siglos y que probablemente nunca se resuelva. Pero lo que vamos a hacer hoy no es mirar hacia atrás, es mirar hacia adelante, hacia este momento, hacia marzo de 2026, hacia un mundo donde las cuartetas que durante décadas parecían enigmas abstractos, empiezan a llenarse de significado concreto. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente inquietante, porque las cuartetas que vamos a analizar a continuación no hablan de eventos aislados, hablan de un patrón que conecta guerra, fuego, sangre y un cambio de poder global. Y cada uno de esos elementos existe hoy en el mundo real, no en algún futuro lejano, no en una posibilidad remota. Ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras, vamos a ir uno por uno, y tú vas a decidir si lo que encuentres te parece una coincidencia o algo más. La primera profecía que necesitamos examinar es una de las más comentadas por los intérpretes contemporáneos. Aparece en los versos que describen el movimiento de Marte, el dios romano de la guerra, cuyo nombre fue usado por Nostradamus como símbolo recurrente de conflicto bélico. Nostradamus escribió que cuando Marte siga su camino entre las estrellas, la sangre salpicará el santuario. Los analistas modernos han interpretado esta imagen como un indicador de escalada bélica mundial que viola espacios previamente considerados sagrados o intocables. Ahora, detente un momento y piensa en esto. ¿Qué significa el santuario en el contexto del siglo XVI? Un lugar sagrado, un templo, un espacio que ningún ejército debía profanar, porque hacerlo significaba romper un pacto con lo divino. Pero, ¿qué significa el santuario en el contexto de la geopolítica del siglo XXI? La soberanía de las naciones, los tratados internacionales, las fronteras que se habían acordado como inviolables, el derecho internacional que, con todas sus imperfecciones, establecía que un país no podía simplemente invadir a otro sin consecuencias. Y sin embargo, en enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar directa sobre Venezuela, bombardearon puntos estratégicos en Caracas y otras regiones del país. Capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y los sacaron del territorio venezolano bajo custodia estadounidense para enfrentar juicio por narcotráfico y corrupción.
Esto no es ficción. Esto ocurrió. Y fue confirmado por el propio Donald Trump. La reacción internacional fue inmediata. Rusia exigió la liberación de Maduro. Legisladores rusos calificaron las acciones como piratería descarada tras la captura de buques petroleros vinculados a Venezuela y Rusia. Uno de ellos declaró que equivalía a una invasión de territorio ruso. Pidieron a Putin que respondiera con fuerza. China observó en silencio pero con atención. Y decenas de personas murieron en el bombardeo. La sangre salpicó el santuario. Un espacio que se creía protegido por el derecho internacional fue violado abiertamente. Y las consecuencias todavía se están desarrollando mientras tú escuchas estas palabras. Hubo decenas de muertos en el bombardeo. Hubo un presidente sacado de su propio país por la fuerza. Hubo buques capturados en alta mar. ¿Es esto lo que Nostradamus vio cuando escribió sobre la sangre en el santuario? No puedo afirmarlo con certeza. Nadie puede. Pero la correspondencia entre el símbolo y el hecho es lo suficientemente precisa como para detenerse y preguntar, ¿y si no es coincidencia? Pero hay más. Porque Nostradamus no solo habló de sangre, habló de fuego. Y habló de un cambio de poder que ninguna nación de Occidente quería ver venir. Y eso nos lleva a la segunda cuarteta, una que ha adquirido un significado completamente nuevo en las últimas semanas. Otro de los versos más analizados por los estudiosos de Les Profeties dice textualmente: 3 fuegos se elevan desde los lados orientales, mientras Occidente pierde silenciosamente su luz. Durante décadas, esta cuarteta fue tratada como un enigma sin referente claro. Los intérpretes debatían si los 3 fuegos eran literales o simbólicos, si se referían a incendios, guerras o fenómenos celestiales. Pero en el contexto de 2026, hay una lectura que resulta perturbadora por su precisión quirúrgica. Pensemos en los 3 puntos de tensión que hoy amenazan el equilibrio global desde Oriente. El primer fuego es Rusia. El conflicto con Ucrania lleva más de 3 años activo sin perspectivas reales de resolución. Putin ha utilizado repetidamente la amenaza nuclear como herramienta de disuasión, y ahora, sin el tratado New START, no existe ningún mecanismo que limite su arsenal estratégico, ni que permita verificar lo que está haciendo con él. Las inspecciones habían cesado desde 2020 por la pandemia, y nunca se reanudaron. En 2023, Rusia suspendió formalmente su participación en el tratado. Hoy, ya no hay tratado al que volver. El canal de comunicación que durante décadas permitió a ambas potencias mirarse a los ojos está roto, y en su lugar, solo queda el silencio y la incertidumbre. El segundo fuego es China. La tensión sobre Taiwán se ha intensificado. Analistas advierten que la intervención en Venezuela ha sentado un precedente que reduce el umbral para que otras potencias consideren medidas agresivas. China podría imponer un bloqueo prolongado a Taiwán para forzar la reunificación, y su arsenal nuclear sigue creciendo, de unas 600 cabezas actuales hacia las 1.500 proyectadas en la próxima década. El tercer fuego es Irán. Las declaraciones recientes de Estados Unidos han reavivado los temores de una confrontación en el estrecho de Hormuz, el cuello de botella marítimo más importante del planeta, por el que transita casi el 20% del flujo mundial de petróleo. Un conflicto abierto en esa zona no solo desestabilizaría a Medio Oriente, sino que provocaría un shock energético global, cuyas consecuencias llegarían hasta el supermercado de tu barrio. 3 fuegos. 3 focos de tensión absolutamente reales, todos ubicados al este. Y mientras tanto, Occidente pierde silenciosamente su luz. Europa está fragmentada por la presión de rearme, los costos energéticos y el crecimiento de la ultraderecha. La Alianza Atlántica está herida. Estados Unidos mira hacia adentro con políticas proteccionistas y una retórica que ha humillado a sus aliados más cercanos. Occidente no está cayendo con un estruendo, está apagándose en silencio. Exactamente como Nostradamus lo describió. Detente un segundo. Respira, porque sé que lo que estás escuchando puede generar tensión, y quiero ser absolutamente claro en algo antes de continuar. Analizar profecías no significa aceptarlas como verdades absolutas. No estamos aquí para generar pánico, ni para afirmar que el fin del mundo está programado para una fecha específica. Estamos aquí para observar patrones, para preguntarnos por qué ciertas palabras escritas en otro siglo resuenan con tanta fuerza en el nuestro, y sobre todo, para estar dispuestos a mirar lo que la mayoría prefiere ignorar. Porque lo que viene a continuación
Es la cuarteta que más debate ha generado entre los estudiosos de Nostradamus en los últimos meses, y su conexión con la actualidad es imposible de ignorar. En el pasaje 1.26 de Les Prophetis, Nostradamus escribió: «El gran enjambre de abejas se levantará, por la noche la emboscada». Algunos seguidores sostienen que las cuartetas numeradas con el 26 deben referirse al año 2026. Los académicos más rigurosos señalan que esta asociación numérica no tiene base textual sólida y que Nostradamus no organizó sus cuartetas de esa manera. Pero más allá del debate sobre la fecha, lo que resulta fascinante es el símbolo en sí mismo. Las abejas, en la simbología europea, han sido asociadas históricamente con el poder imperial y la expansión coordinada. Napoleón Bonaparte las adoptó como emblema. Representaban un poder que no depende de un solo individuo, sino de un sistema, un enjambre que se mueve con precisión y que puede conquistar territorios con una eficiencia que las estructuras individuales no igualan. En la lectura moderna, el enjambre ha sido interpretado como actores políticos influyentes que descienden sobre las naciones para imponer políticas de expansión y control. Ahora piensa en lo que estamos presenciando. Un líder que habla abiertamente de anexar Groenlandia, que amenaza con bombardear México y Colombia, que invadió Venezuela y gestiona su transición política, que impulsa cambios de régimen en Cuba, que ha debilitado la Alianza Atlántica hasta el punto de que analistas hablan abiertamente de que la OTAN podría desaparecer antes de fin de año. Algunos intérpretes lo han llamado el Rey Donald. Y la descripción del enjambre, un movimiento coordinado y agresivo de poder que opera con rapidez implacable, encaja con una política exterior que ha dejado al mundo sin capacidad de reacción. Por la noche la emboscada. Venezuela fue atacada de noche. Las decisiones más disruptivas de esta administración se han anunciado a través de redes sociales en horas donde la mayor parte del hemisferio duerme. Los movimientos se ejecutan antes de que nadie pueda responder. Cuando el mundo despierta, el hecho ya está consumado. Eso es una emboscada en el sentido más literal y más moderno del término. ¿Coincidencia con lo que Nostradamus escribió? Tal vez. ¿Un patrón que merece atención? Sin duda. Decide tú dónde poner la línea entre lo uno y lo otro. Pero Nostradamus no fue el único que habló de este tiempo. Hay otra vidente, nacida en 1911 en lo que hoy es la República de Macedonia del Norte, bajo dominio otomano, que dejó profecías que apuntan exactamente al mismo período. Y lo que ella describió es, si cabe, aún más perturbador, porque no habló solamente de guerra entre potencias, habló de una convergencia de crisis que golpearían al mundo de manera simultánea. Baba Vanga, nacida como Vangelia Pandeva Gusterova, perdió la vista siendo niña después de un violento tornado. Sus seguidores afirman que ese evento despertó en ella una capacidad de percibir el futuro. Líderes políticos y militares de la era soviética la visitaron en secreto. Fue una figura de enorme influencia en los Balcanes durante el siglo XX. Es importante aclarar que Baba Vanga no dejó textos escritos. Sus profecías fueron transmitidas oralmente y recopiladas por seguidores y periodistas. Muchas atribuciones fueron construidas retrospectivamente. Su historial incluye errores notables, como que Obama sería el último presidente de Estados Unidos, pero lo que resulta notable no es si tenía poderes sobrenaturales, es la convergencia con otros profetas. Para 2026, se le atribuyen profecías sobre una tercera guerra mundial que involucraría a Estados Unidos, Rusia y China, sobre un escenario de tensiones crecientes entre grandes potencias que podrían derivar en un conflicto global, sobre catástrofes naturales que afectarían entre el 7 y el 8% de la superficie terrestre, sobre una crisis económica profunda alimentada por conflictos políticos, desastres naturales y cambios tecnológicos acelerados, sobre el fin del liderazgo de Vladimir Putin, y sobre una reconfiguración del poder global donde las guerras ya no serían solo militares, sino económicas y tecnológicas. Ahora, cada uno de estos elementos, tomado individualmente, podría descartarse como predicción vaga, pero cuando los reúnes y los colocas sobre el tablero del mundo en marzo de 2026, la imagen es escalofriante. Rusia y Estados Unidos sin tratado nuclear. China, expandiendo su arsenal. Venezuela invadida. Europa rearmándose. México sacudido por un terremoto de 6.5 con miles de réplicas activas. Tensión militar entre India y Pakistán.
Irán bajo presión, Taiwán bajo la sombra de un bloqueo chino, Sudán en guerra civil, y el Foro Económico Mundial reconociendo que vivimos uno de los momentos más complejos en generaciones. Dos tradiciones proféticas, dos siglos diferentes, ambas apuntando al mismo periodo. Es que ciertos patrones de colapso son tan predecibles que cualquier observador agudo puede anticiparlos. Esa posibilidad es mucho más aterradora que la telepatía, porque si el patrón es predecible, significa que podríamos haberlo evitado, y no lo hicimos. Pero hay algo más, algo que no tiene que ver con videntes ni con cuartetas antiguas, sino con un dato duro, frío y verificable que cualquier persona puede comprobar con una simple búsqueda en Internet. Y es lo que convierte todo lo anterior en algo verdaderamente perturbador para marzo de 2026. Porque no es solo que las profecías coincidan con la realidad, es que la realidad misma se ha convertido en algo que ningún analista de seguridad esperaba ver en su tiempo de vida. Vamos a poner esto en una perspectiva que necesitas entender completamente. Desde 1972, cuando se firmaron los primeros acuerdos SALT, siempre ha existido al menos un tratado que ponía límites a los arsenales nucleares de las dos superpotencias. Durante la Guerra Fría, había un tratado. Durante el colapso soviético, había un tratado. Durante el 11 de septiembre, había un tratado. Durante la crisis de 2008, había un tratado. Durante la pandemia, había un tratado. Incluso cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, técnicamente seguía existiendo un tratado. En febrero de 2026, eso se acabó. No hay tratado, no hay negociación, no hay nada. Marzo de 2026 es el primer mes completo en más de medio siglo, donde no existe ningún acuerdo vinculante que limite las armas nucleares estratégicas entre las dos potencias que pueden destruir la civilización humana. Y esto no es una interpretación, no es una teoría, es un hecho documentado por Naciones Unidas, por Chatham House, por el Council on Foreign Relations, por la OTAN, por cada organismo de seguridad internacional que existe en este planeta. Imagina que retiran el semáforo de la intersección más peligrosa de tu ciudad. Los coches siguen pasando, pero ya no hay señal que los detenga. Todos confían en que los conductores serán responsables. Eso es lo que estamos viviendo a escala planetaria. Solo que los coches son misiles intercontinentales con cabezas nucleares que llegan a cualquier punto del globo en menos de 30 minutos. Y aquí Nostradamus vuelve a aparecer. Hay un verso que habla de fuego del cielo, y muchos creen que podría referirse no a un ataque, sino a algo más sutil y peligroso, la normalización del miedo. Fuego del cielo es una de las expresiones más recurrentes en Nostradamus. Ha sido asociada con meteoritos, bombardeos y fenómenos climáticos extremos, pero hay una interpretación particularmente inquietante. ¿Y si el fuego del cielo no se refiere a un evento físico, sino a un estado psicológico colectivo? ¿Y si describe el momento en que la amenaza nuclear se vuelve tan constante que simplemente dejamos de verla? Piensa en esto. En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y Putin activó sus fuerzas nucleares estratégicas, el mundo contuvo la respiración. Hubo pánico real. La gente buscaba refugios antinucleares en Internet. La palabra nuclear era tendencia global. 3 años después, el último tratado nuclear expiró sin reemplazo y la reacción fue un silencio casi total. La noticia apareció y desapareció del ciclo informativo en 48 horas. Eso es fuego del cielo. No el fuego que destruye de un solo golpe. El fuego que ilumina tanto que termina cegándote. La amenaza que se repite tantas veces que tu cerebro la reclasifica como normal. Y eso es mucho más peligroso que un evento catastrófico singular. Porque un misil lo puedes ver venir, pero la normalización del riesgo es invisible. No la detectas hasta que ya es demasiado tarde. Y esto nos lleva a la parte más profunda de todo lo que hemos estado explorando. Porque hasta ahora hemos hablado de profecías, de tratados expirados y de geopolítica en llamas. Pero hay una pregunta que casi nadie está haciendo. Una pregunta que tiene que ver directamente contigo, con tu mente, con la forma en que procesas la información que estás recibiendo, con los mecanismos invisibles que tu cerebro activa cada día para protegerte de la realidad. La pregunta es simple: ¿por qué no estás más preocupado? En psicología existe un concepto llamado sesgo de normalidad. Es la tendencia natural del cerebro humano a asumir que las cosas seguirán funcionando como siempre, incluso cuando hay evidencia clara de que algo ha cambiado fundamentalmente. No es estupidez.
Es un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro filtra amenazas constantes porque si vivieras en alerta permanente, te paralizarías. Así que archiva la amenaza en una carpeta mental llamada "Eso no me va a pasar a mí" y sigue adelante. Es el mecanismo que hizo que miles de personas en Pompeya continuaran su vida mientras el Vesubio rugía, que pasajeros del Titanic rechazaran los botes salvavidas, que ciudades enteras en Indonesia no evacuaran cuando el mar retrocedió kilómetros antes del tsunami de 2004. Y es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo a escala planetaria. El último tratado nuclear expiró. 3 potencias nucleares están en tensión directa. Un país soberano fue invadido por la mayor potencia militar del mundo sin que la comunidad internacional hiciera nada más que emitir comunicados. El mapa geopolítico se parece más al de 1914 que al de cualquier otro año reciente. Y la conversación pública, la conversación que estás teniendo en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, sigue centrada en las mismas cosas de siempre, en tendencias de redes sociales, en escándalos de celebridades. ¿En qué serie ver este fin de semana? El sesgo de normalidad está funcionando a la perfección. Tu cerebro te está protegiendo, pero también te está ocultando lo que ocurre frente a tus ojos. No estoy diciendo que debas vivir en pánico. El pánico es tan inútil como la negación. Pero hay una diferencia entre pánico y conciencia. Las profecías cumplen una función psicológica fundamental. Te obligan a mirar, te sacan del piloto automático, te fuerzan a detenerte y preguntarte si el camino que estamos siguiendo como especie tiene sentido. Y tal vez esa sea la verdadera profecía. No un evento catastrófico con fecha y hora, no un misil que cae del cielo, sino el momento en que la humanidad se volvió tan cómoda con el peligro que dejó de percibirlo, el momento en que el fuego del cielo se convirtió en ruido de fondo. Y si eso es lo que Nostradamus vio hace 500 años, entonces su profecía más aterradora no es la de la guerra ni la de la sangre, es la de la indiferencia. Los que ignoran las señales no son tontos, no son irresponsables, son humanos. El cerebro está diseñado para protegerte del miedo constante, y hace su trabajo con una eficiencia admirable, pero también está diseñado para reconocer patrones. Es la misma capacidad que nos permitió sobrevivir como especie durante cientos de miles de años. Y cuando 2 videntes separados por siglos y por culturas completamente distintas, un tratado que expiró sin reemplazo, una intervención militar que rompió la soberanía de un país, 3 focos de tensión nuclear activos y un mapa geopolítico que se incendia por todos los flancos, apuntan todos en la misma dirección. Tu cerebro debería estar enviándote una señal. La pregunta que queda es si estás escuchándola, o si ya la archivaste en esa carpeta de cosas que no van a pasar. La historia humana está llena de momentos bisagra que fueron anunciados y que fueron ignorados. Antes de la Primera Guerra Mundial, voces advirtieron que el sistema de alianzas europeas era una bomba de tiempo. Fueron ignoradas. El detonante fue un asesinato en Sarajevo. Y Europa ardió durante 4 años. Antes de la crisis de 2008, analistas advirtieron que las hipotecas subprime eran una burbuja. Fueron ridiculizados. La burbuja explotó y arrastró al mundo. Antes de la pandemia, epidemiólogos publicaron papers advirtiendo que un coronavirus podría paralizar al planeta. Fueron archivados. El virus saltó. Y el mundo se detuvo. El patrón es siempre el mismo. La advertencia llega, en forma de profecía, de informe científico, de análisis geopolítico o de simple intuición colectiva. La mayoría la ignora porque aceptarla significaría cambiar algo. Significaría incomodidad. Significaría admitir que el mundo no es tan estable como necesitamos creer. Y entonces, el evento ocurre. Y todos dicen nadie podía haberlo previsto. Pero sí se previó. Siempre se previó. Nostradamus escribió sobre sangre en el santuario. Baba Vanga habló de una guerra entre 3 potencias. Los expertos en desarme nuclear advirtieron durante una década que la expiración del New START, sin un acuerdo sucesor, sería un punto de no retorno para la seguridad global. Los analistas del International Crisis Group publicaron hace semanas su lista de 10 conflictos que vigilar en 2026, y cada uno de ellos está activo en este momento, y aquí estamos. En marzo de 2026, con todas las señales encendidas, con todas las alarmas sonando, y la mayoría del mundo mirando hacia otro lado. ¿Es esto una profecía que se cumple?
¿O es simplemente la naturaleza humana repitiendo el único patrón que nunca ha aprendido a romper? Esa es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Y quizás no debería tenerla. No vengo a decirte que el mundo se va a acabar en marzo. No tengo esa certeza y desconfía de cualquiera que te la ofrezca. Las profecías no son sentencias, son advertencias. Una sentencia no te deja opción, una advertencia sí. Te dice, esto es lo que puede pasar si nada cambia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo cuando cruzamos las cuartetas de Nostradamus, con las visiones de Baba Vanga y con los informes de seguridad que se publican cada semana. Fue anunciado, pero no fue impuesto. El tratado expiró, pero se puede negociar otro. Las tensiones entre potencias nucleares son reales, pero la diplomacia no ha muerto, aunque esté gravemente herida. El miedo se está normalizando. Pero tú, en este preciso momento, estás escuchando. Estás aquí, estás prestando atención, y eso ya te coloca en un lugar diferente al de la inmensa mayoría. Las profecías no son mapas del destino, son espejos. Te muestran lo que podría pasar si todo sigue su curso actual. Y la pregunta más importante no es si Nostradamus tenía razón. La pregunta es, ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a archivar en esa carpeta mental de cosas interesantes? ¿O la vas a dejar resonar lo suficiente como para cambiar la forma en que miras el mundo mañana? Porque las señales ya fueron dadas, las advertencias ya fueron escritas, algunas en pergaminos del siglo XVI, otras en informes de Naciones Unidas publicados hace 3 semanas, y el reloj no se detuvo el 5 de febrero. Sigue corriendo, segundo a segundo, sin frenos, sin tratado, sin red de seguridad, y marzo de 2026 ya está aquí. Te dejo con esto. Si alguien en el siglo XVI pudo describir un mundo donde 3 fuegos se elevan desde Oriente mientras Occidente pierde su luz, y hoy puedes abrir cualquier periódico del planeta y ver exactamente eso reflejado en los titulares, ¿qué dice eso sobre las advertencias que estamos ignorando en este preciso instante? ¿Qué profecía de nuestro tiempo está siendo escrita ahora mismo, en algún informe que nadie lee, en alguna voz que nadie escucha, y que nuestros nietos leerán dentro de 50 años con la misma incredulidad con la que nosotros leemos hoy a Nostradamus? Déjame en los comentarios qué señal de las que hemos analizado hoy te inquietó más y por qué. Me interesa saber qué resuena en ti y desde qué parte del mundo estás escuchando esto. Si este video te hizo pensar, si algo dentro de ti encajó con lo que escuchaste, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Psicoprofecías Anunciadas si aún no lo has hecho. Aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Las profecías fueron anunciadas, ahora depende de ti decidir qué haces con ellas. Nos vemos en el próximo video.